Bajo un firmamento de cristal azul y nubes de algodón, el sol baña con su luz dorada una mansión que respira poder. Es un día hermoso y cálido afuera, pero oculto en las sombras de esa villa dorada, un acto de crueldad helada congela el aire en un baño apartado del rincón. Ahí está, un mocoso de cabello rosado empuña la ducha como un arma, disparando chorros gélidos contra un pobre chico de cabello azul que tiembla hecho un ovillo. Mientras la víctima se abraza las rodillas tiritando de frío, el autor de esta tortura suelta risitas de puro deleite malicioso. Por todos los cielos, ese peligrosa no solo se ríe, sus ojos destilan un desprecio tóxico mientras observa al pequeño empapado bajo sus pies. Apenas abre la boca, el veneno fluye sin piedad. Cachorrito cobarde, ¿en serio crees que tienes la dignidad para llamarte mi hermano? Permítanme presentarlo. Este mocoso, con un rostro que pide a gritos un puñetazo, es el joven amo de la prestigiosa familia Wang. Interpreta el papel del villano despiadado en la novela El frío galán escolar se enamora de mí. Tiene 13 años y su nombre es Wang Yi. Siendo la carne de cañón malvada, es rutina estándar para Wang Yi pisotear a los débiles y arrastrar a los niños por el cabello de esta forma. Es solo parte de su descripción laboral. De verdad, es inaudito. Wang Yi taladra a su víctima con una mirada más fría que el hielo invernal, torturando el alma del chico sometido. Su voz gotea asco y resentimiento puro. ¿Por qué papá tuvo que traer? Ajá, ese sucio hijo ilegítimo ha sido el saco de boxeo del villano desde la cuna. Pero ojo, él no es otro que el protagonista masculino de la novela Por el frío galán escolar se enamora de mí. Este pobre niño que rompe el corazón con solo verlo se llama Chin Han. Apenas tiene 8 años este año. Y aunque está siendo humillado, Chin Han soporta el tormento sin soltar una sola palabra. Pero ese silencio sepulcral solo aviva la furia de Wang Yi, quien aprieta su agarre en el cabello ajeno. ¿Qué pasa? ¿Acaso eres mudo? Este niño solo tiene 13 años, pero su corazón es puro veneno. Al ver que Chin Han sigue sin reaccionar a sus provocaciones, Wang Yi arroja al chico contra el suelo inundado y abre la boca para escupir su amargura. ¿Ni siquiera sabes ladrar? ¡Qué cachorro tan estúpido e inútil! ¡Che! ¡Qué aburrimiento! Tras soltar su letanía de maldiciones, parece haberse hartado de la tortura. Para el gran final, Wang Yi aplasta el hombro de Chin Han con su pie, observa desde las alturas cómo el niño lucha inútilmente bajo su suela. Su mirada es gélida, propia de un adulto y no de un chico de 13 años. Entonces, gruñe una advertencia final: termina de lavarte y lárgate rápido. Si te atreves a acusarme con papá, te mato. Wang Yi extiende su mano con frialdad y realiza el gesto de cortarle la garganta. Es tan pequeño que ni ha mudado los dientes, pero ya domina las caras de villano psicópata. Realmente no entiendo quién educó a este niño para ser así. Tras terminar la lección, el villano secundario finalmente se retira a sus aposentos. Si miras su cara, parece satisfecho, pero su postura y su sonrisa están extrañamente rígidas. Aunque, oye, tiene sentido que esa sonrisa sea falsa, porque él no es el verdadero Wang Yi. En realidad, es solo un trabajador a medio tiempo en la dimensión de novelas, interpretando a la carne de cañón. Vaya giro, con razón actuaba con tanta maldad. Resulta que es un profesional de los isekai. Dios santo, eso sí que es dedicación al papel de villano. Solo cuando entra a su habitación, cierra la puerta y pone el seguro, Wang Yi finalmente baja la cabeza y revela su verdadero yo. El chico toma una bocanada de aire, y entonces, sin previo aviso, colapsa de rodillas y comienza a aullar. Soy una escoria. Soy un pedazo de basura que merece ir al 18º nivel del infierno. ¡Guau! Wang Yi solloza incontrolablemente mientras se maldice. No tenemos rencores, y aún así golpeé a un niño. ¡Buah! Es tan pequeñito, ¿por qué tiene que ser intimidado por un bastardo como yo? Las lágrimas de Wang Yi podrían inundar la habitación. También que actuó la crueldad antes y en este instante está siendo aplastado por una montaña de culpa. Verlo llorar así parte el alma. Ser un asalariado transmigrado significa no controlar tu destino, ganarse la vida así es un infierno. Pero aquí está el detalle. Mientras Wang Yi llora a mares, el sistema flotando a su lado está totalmente confundido. No procesaba cómo su anfitrión fue un Oscar a la maldad hace segundos y ahora es un mar de lágrimas. El gatito sistema estaba perplejo, pero como sistema, programado para entender corazones humanos, intentó ofrecer un consuelo tibio. No necesitas culparte tanto. Ay tú, no eres el que está actuando. ¿Cómo vas a entenderlo? Wang Yi lloró hasta que su cara fue un desastre de mocos y lágrimas, girando para mirar al gato regordete en el que se transformó el sistema,
que bajó para consolarlo. Al ver al anfitrión ignorándolo, el sistema siguió con sus frases de autoayuda baratas. Abriendo su boca felina, le dio ánimos mecánicos. Por favor, sigue trabajando duro, no falta mucho para completar la misión. Por el amor de los cielos, si vas a consolar a alguien, ¿podrías usar una mirada menos aterradora? El cuerpo del sistema era gordo y adorable, pero ¿por qué sus ojos eran abismos de frialdad? La respuesta del sistema fue, claro, un rotundo no. ¿Qué esperabas? Se identifica como un gran sistema de villanos. ¿Cómo podría tener una apariencia dulce si un villano emana ternura? A plena luz del día, ¿quién demonios lo respetaría? Exacto. Este gato es la IA asignada específicamente para ayudar al chico a interpretar al infame secundario masculino en este mundo de ficción juvenil. Pero aunque su cara era malvada, tenía buenas intenciones. Viendo a su anfitrión tan roto, el gato abrió la boca para insistir. Por favor, continúa dando lo mejor de ti. Dar lo mejor, ¿eh? Wang Yi escuchó esto y solo pudo guardar silencio. Tras una pausa eterna, el chico cerró sus espesas pestañas con resignación y respondió, sí, entendido. Al ver al anfitrión aceptar su destino, el gatito malvado, apenas comienza la carga de datos de la trama mundial, arranca con el cliché de siempre, idéntico a cualquier otro sistema genérico. Siempre tiene que hacer ese saludo robótico y formal antes de ir al grano. Bienvenido al universo de la novela. El frío príncipe escolar se enamora de mí. Básicamente, la trama que esta historia quiere vender es puro romance empalagoso. Se trata de una heroína pura y adorable que salva y cura al galán de la escuela, Chin Han, de sus oscuros traumas infantiles. Fue atormentado por su hermanastro, y tras eso viene la típica historia juvenil llena de amor y un ascenso al éxito corporativo. Y la misión del anfitrión al mencionar esto, el gato gordo casi explota de emoción, es interpretar al despiadado hermano mayor del protagonista. Tienes que intimidarlo, golpearlo y maldecirlo sin descanso. Es obligatorio asegurar que la infancia de King Han esté repleta de un trauma que marcará su alma de por vida. Tras escuchar el guión, Wang Yi sentía cómo el sudor frío le empapaba el rostro sin parar. ¿Interpretar al villano que atormenta a un niño de 8 años? Ni siquiera un empleado modelo como Wang Yi puede soportar tanta presión por todos los cielos. Pero una vez completadas las misiones, podrá recuperar su vida normal. Wang Yi soltó un suspiro tan largo como su sufrimiento. Se sujetó la cabeza, calculando cada paso de esta misión suicida. El gato gordo, estirándose y arañando el suelo, escuchó a su anfitrión y no pudo evitar que un signo de interrogación gigante flotara sobre su cabeza. Todo bien, todo perfecto. Al notar la confusión del felino, Wang Yi se incorporó de un salto. Se rascó la cabeza, fingiendo demencia. Al fin y al cabo, solo necesita que Chin Han lo odie, que lo odie tanto como para desear verlo bajo tierra. Así podrá ser su salida triunfal. Eso se decía Wang Yi, pero entonces la imagen de ese niño de 8 años, tan lamentable e inocente, lo golpeó. Un escalofrío de incomodidad recorrió todo su cuerpo. Maldita sea. El joven apretó los dientes y maldijo por lo bajo. Ni siquiera ha comenzado la función. Y ya se siente como el peor monstruo de la historia. Si odio mi vida, ¿qué hago? Miro al cielo y grito, detesto mi existencia para acabar con esto. Wang Yi alzó la vista al cielo, pero no gritó su desgracia. En cambio, lloraba internamente a mares mientras se daba porras a sí mismo. Un empleado debe tener temple de acero. Al final, todos somos esclavos corporativos. ¡Buah! Resiste, resiste, tú puedes, aguanta, triste asalariado. El gato gordo a sus pies, escuchando a su anfitrión perder la cordura, estaba demasiado aburrido para opinar. ¿No es solo intimidar a un mocoso? Es pan comido. Wang Yi no necesitaba consuelo externo. Justo ahora, estaba muy ocupado alimentándose con su propia sopita de pollo para el alma. Aunque esta sopa esté aguada con lágrimas y sepa salada, ¿qué más da? Es mejor que nada. Solo espera que el protagonista entienda y lo perdone. Al menos en el futuro, quizás muera con el cuerpo más o menos intacto. Toc toc. Wang Yi, en pleno llanto interno, entró en pánico y giró la cabeza bruscamente. ¿Quién demonios podría buscarlo a esta hora? Pero tragándose las lágrimas al instante, se puso su máscara de villano gruñón con profesionalismo y abrió la puerta. ¿Qué es lo que quieres? Vaya, ¿a quién vio para que su cara de pocos amigos cambiara a una de total estupefacción en un segundo? Al bajar la mirada, resulta que el visitante es el protagonista masculino. ¿Cómo no iba a estar en shock Wang Yi si acababa de maltratar al niño hace un rato? Y sin embargo, Chin Han estaba ahí, sosteniendo obedientemente la ropa frente a su habitación,
Su carita estaba llena de terror, pero aún así reunió el valor para hablar. «Hermano, dejaste tu ropa en el baño». Wang Yi sintió una sacudida en el alma ante la inesperada acción de Qin Han. Pero como empleado profesional, Wang Yi mantuvo el rostro gélido como la piedra. «Ajá, ¿y qué? ¿Acaso un perrito vino hasta aquí solo para traerme la ropa?» Al ser llamado perro, Qin Han guardó silencio un momento, sin saber qué responder. Tras una pausa, el pequeño finalmente apartó la mirada con frialdad y soltó un seco Esa respuesta era insultante para un gran villano. Wang Yi torció los labios con desprecio. ¡Qué actuación tan repugnante! ¿Es esto una broma de mal gusto? La ira estalló, y Wang Yi comenzó a gritar como si le hubiera dado un ataque repentino. Se abalanzó sin piedad, empujando a Qin Han contra el suelo mientras escupía veneno. «Ropa manchada por tus sucias y asquerosas manos. ¿Crees que la usaría? Tu actuación patética no me ablandará el corazón, pequeño bastardo». Por fuera llovían golpes crueles, pero por dentro el alma de Wang Yi gritaba en pánico. «Maldición, soy lo peor». «Wang Yi, eres una basura humana». Cielos, se insulta a sí mismo con más odio del que le tiene al resto del mundo. Qin Han solo quería ser amable al traer la ropa, pero recibió una paliza a cambio. El niño apretó los dientes, soportando la humillación. Sin embargo, tirado en el suelo, sus ojos captaron algo extraño, una burbuja de texto rosa flotando entre los gritos. Mientras su hermanastro le gritaba bastardo y decía que merecía la golpiza, Qin Han escuchó una voz interna llena de dolor y ternura. Era la voz de su corazón. «Ah, su cabello aún está mojado y corrió a traerme ropa. Es un angelito tan dulce». Esa voz interna desbordaba amor puro. Es increíble. Su exterior es un demonio, pero su interior es otra persona completamente diferente. Wang Yi se derretía de ternura, pero su alma lloraba sangre. El niño es tan adorable y digno de lástima, pero está obligado a ser un monstruo despiadado. Todo por culpa de ese maldito sistema que vigila. Debe mantener su papel de villano o morirá. ¡Qué frustración! ¿Cómo deseaba estrangular a ese estúpido gato gordo del sistema? Mientras su mente era un caos emocional, su boca seguía disparando veneno. Sin piedad, siguió escupiendo insultos crueles contra el protagonista. «Eres inmundicia pura, me das asco. Un bastardo siempre será un bastardo», lo dice con odio, pero por dentro está mordiendo el pañuelo y llorando a mares por la culpa. La verdad es que, si Wang Yi tuviera un hermanito tan obediente en la vida real, estaría saltando de felicidad. Sí, señor. Qin Han, bajo la lluvia de insultos de su hermanastro, levantó la vista confundido al escuchar esa contradicción mental. El pobre niño empezó a sudar frío. ¿Acaso su malvado hermanastro sufría de trastorno de personalidad múltiple o algo así? Justo cuando la tensión cortaba el aire como un cuchillo, el celular en el bolsillo de Wang Yi de repente comenzó a vibrar. Se giró bruscamente para contestar. «¿Aló, mamá? ¿Papá vendrá a cenar a casa hoy?» Y aquí viene lo absurdo. Mientras hablaba, Wang Yi empezó a secarle el cabello a Qin Han por puro instinto maternal. «Sí, tengo que fingir que me agrada el mocoso de los Qin frente a papá. Ajá, lo bajaré a cenar luego». Qin Han se quedó quieto, dejando que le secaran el pelo, mientras escuchaba la conspiración de ese dúo de villanos, madre e hijo. La llamada fue breve, apenas unas frases, pero al colgar el teléfono, todo el cuerpo de Wang Yi pareció iluminarse. Entró en su propio mundo de fantasía. Sí, si el padrastro viene, la bruja de la madrastra no podrá matar de hambre al niño hoy. Estaba tan feliz como si hubiera ganado la lotería. Se giró rápido, apretando los puños para ocultar esa sonrisa radiante ante Qin Han y no arruinar su papel de villano. Pobre iluso. No sabía que Qin Han estaba leyendo sus pensamientos en 4K y alta definición. Al ver la cara del niño ahora mismo, era obvio que su mente era un torbellino. Por supuesto, el hecho de que el protagonista tuviera poderes telepáticos era algo que Wang Yi ignoraba por completo. Así que, aunque su alma bailaba de alegría, su rostro seguía amargo como un limón podrido, actuando insoportable. ¿Qué tanto miras? Lárgate a tu cuarto y cámbiate. Ponte algo decente y baja a cenar con papá. Vean eso, obligado a gritar para mantener su estatus de villano, aunque por dentro se preocupe. Cámbiate rápido antes de que te resfríes. En sus 8 años de vida, Qin Han jamás conoció a alguien cuyas palabras y mente fueran tan opuestas. Frente a tal locura, el pobre niño se quedó con la mente en blanco, sin saber si reír o llorar ante Wang Yi. Esa mirada fija puso nervioso a Wang Yi, quien tuvo que detener su huida y volver a disparar veneno para no romper el personaje. ¿Qué miras tanto? Te lo advierto, como dicta el manual del buen villano. Ante la duda, intimidación física inmediata. Wang Yi
Siguió el guión al pie de la letra y lo empujó con brusquedad. Antes de entrar a su cuarto, tuvo que tragarse la culpa que lo ahogaba y alzar la voz con un insulto final. «Deja de mirarme así, pequeño monstruo. ¿Estás loco? Con razón tu verdadera madre te tiró a la basura». Esas fueron insultos, Itam, las últimas dagas que Chin-Han recibió antes del portazo. Y fue precisamente por esas palabras crueles que el rostro del niño se oscureció con una expresión aterradora impropia de su edad. El sonido seco de la puerta al cerrarse también silenció la dulce voz interior de Wang Yi. Chin-Han quedó petrificado en el pasillo, repitiendo los insultos en su cabeza. «Un monstruo, ¿eh? Quizás tenga razón y eso es exactamente lo que soy». Pero había un secreto oscuro que nadie conocía. Desde su nacimiento, Chin-Han poseía una habilidad maldita. Podía ver directamente a través de los corazones de las personas. Y no es una metáfora. Chin-Han podía literalmente desnudar el alma de cualquiera. No importaba cuán dulces fueran las mentiras, la verdad podrida en el fondo de sus corazones. La verdad se materializaba en textos flotantes justo frente a la mirada de Chin-Han. Miren a su padrastro, por ejemplo. En la superficie sonreía con gentileza, preguntando si el pequeño ya se había adaptado a vivir bajo ese techo, usando la excusa barata de que estaba demasiado ocupado con el trabajo para cuidar apropiadamente del niño. Pero en lo profundo, sus pensamientos oscuros, lúgubres y maliciosos aparecían tan claros como el día para Chin-Han. Pensaba que, si no fuera por la presión pública, ¿quién se molestaría en traer a casa a este mocoso indeseado? ¿Cómo podría no estar acostumbrado? Justo cuando el padrastro terminaba, la madrastra saltó a escena con su propia charla empalagosa. Ella no tenía ni idea de que, en el fondo, a su marido basura tampoco le agradaba. Este hijo ilegítimo, Chin-Han. Al escuchar a su esposo preguntar eso, ella agitó la mano e interrumpió, actuando como si tratara al niño como a su propia carne y sangre, cuidándolo profundamente. «Es imposible que no esté acostumbrado a vivir aquí». ¡Ja! Esos labios rojos eran expertos en escupir tonterías, pero por dentro ella lo maldecía con saña. «Chin-Han, muérete de una vez. ¡Qué mujer tan siniestra!». Bai Lisha, la madre de Wang Yi, no solo estaba maldiciendo a Chin-Han en su corazón. Calculaba que toda la fortuna de la familia Wang le pertenecía a ella y jamás compartiría un centavo con el engendro bastardo de la amante. Estas palabras hicieron que los ojos de Chin-Han se abrieran de par en par con horror al leerlas. Justo como sospechaba, esta gente lo despreciaba absolutamente. Las palabras «muere, muere» resonaban en la cabeza de Chin-Han como una maldición, haciendo que el rostro del pobre niño se volviera más pálido a cada segundo. Con los labios apretados mientras luchaba contra las náuseas, lo maldecían de una forma tan vil que un niño de 8 años temblaba, de pura rabia. Sin embargo, en la superficie, Bai Lisha actuaba tan preocupada, entregándole un tazón de avena y preguntando: «¿Acaso la comida no es de tu agrado, Chin-Han? ¿Cómo demonios iba a disfrutarla?». Estos eran los pensamientos internos de Wang Yi que Chin-Han leyó de repente. El protagonista, quien inicialmente estaba tan asqueado por esa mujer Bai que no podía hablar, finalmente sintió un poco de alivio al mirar hacia su hermano mayor y verlo allí. Si había una persona en esta casa que no despreciaba a Chin-Han, tenía que ser. En el fondo, el corazón de Wang Yi no albergaba odio real, pero en la superficie, ese mocoso de cabello rosa actuaba con una arrogancia insoportable. En ese instante, incluso sonreía con los ojos entrecerrados, siguiéndole el juego a su madrastra. Soltaba disparates como: «Oh, él es solo un mudito, no le gusta hablar, y todo ese jazz». Decía cosas hirientes, pero una vez más, todo era una simple fachada. Por dentro, Wang Yi estaba hirviendo de furia, maldiciendo a Bai Lisha hasta el séptimo cielo. ¿En qué demonios pensabas, madrastra malvada? Alimentando al niño con gachas blancas todos los días, sería raro si tuviera apetito. Y luego dijo: «Parece que la empresa de papá dependerá totalmente de mí en el futuro. No te preocupes por la casa, yo cuidaré bien de ti y de Xiaohan». Mientras la boca de Wang Yi disparaba veneno, sus manos no paraban de apilar montañas de carne en el tazón de Chin-Han. Todo era puro teatro. El monólogo interno del chico mostrado en burbujas rosas era increíblemente rico. Más tarde, no importa cuán amable sea con Xiaohan, la gente pensará que finjo, así que no puedo salirme del personaje. Chin-Han leía los pensamientos de su hermano mientras le embutían carne por la garganta. El pobre niño estaba tan lleno que apenas podía negarse. Solo murmuraba: «No, no puedo comer más». «Oh, ¿no vas a comer? Entonces deja que tu hermano mayor te ayude». Wang Yi apretó las mejillas de Chin-Han, obligando al pequeño a abrir la boca. Con rostro de demonio gruñó:
Tienes que comer aunque no puedas, come y crece rápido. Pero en su mente, Wang Yi añadió con dulzura 2 frases más. Ver estas 2 facetas completamente opuestas de su hermano al mismo tiempo hizo que el protagonista masculino sudara frío. Estaba sin palabras, muriendo por dentro. Wang Yi no tenía idea de que había sido expuesto hace siglos, seguía burlándose, interpretando el papel de villano al máximo. Jejeje, mi hermanito es demasiado lindo. Sé bueno, come un poco más, ¿sí? Cielo santo. Combinar esa voz interior con esa cara de psicópata. Si Qin Han sigue leyendo la mente de Wang Yi, ¿va a terminar con una crisis de identidad o qué? Qin Han no sabía qué era la esquizofrenia, pero ahora mismo se encontraba en un estado de feliz miseria. Que su hermano lo alimentara era lindo, pero tanta carne era agotador. Además, esas burbujas de pensamiento rosas de su hermano se veían realmente tiernas. En la trama original, dentro de esta enorme y oscura villa, el niño era atormentado por su hermano hasta quedar cubierto de heridas. Por casualidad, conoció a una niña encantadora. Tenía el cabello largo, rubio y sedoso, y una hermosa sonrisa como el sol de la mañana. A ella, no solo no le importó su suciedad, sino que le regaló una dulce sonrisa. Desde ese momento, el mundo del niño se volvió lleno de color. Esas líneas anteriores eran los detalles de la trama que el sistema estaba transmitiendo actualmente a su anfitrión. Así que, tras escuchar la historia, Wang Yi sostuvo un juguete para gatos y reflexionó: tengo que hacer mi movimiento antes de que la protagonista, femenina, sea traída a la villa por su madre sirvienta. Hizo una pausa. Su rostro se torció mientras se agarraba la frente con angustia. Para terminar la frase, inmediatamente tengo que golpear al pobre Qin Han hasta dejarlo morado. Exacto. El gato levantó una pata, complacido con su anfitrión. ¿Por qué no estás preparando tus herramientas? Ve y termina tu actuación. Un verdadero villano necesita ser suficientemente malvado, cruel y suicida. El gato era solo un sistema, pero tenía una confianza increíble al enseñar a su anfitrión cómo ser un chico malo. Actuando como: ya he pasado por esto, tengo experiencia. Después de torturar al protagonista hasta que esté cubierto de heridas, podrás retirarte con éxito y caminar con estilo dándole la espalda a una explosión. Espera, ¿qué? ¿Solo por torturar al protagonista masculino? ¿Por qué hay una explosión involucrada ahora? Este gato gordo definitivamente ve demasiadas películas de acción. Wang Yi se sentó en la cama, escuchando al gato gordo animarlo, con el rostro totalmente inexpresivo, aunque entendía claramente que su papel debía hacerlo bastante cruel para Tentive, resaltar realmente la gentileza de la protagonista. Haría que el chico recordara a esa niña como su eterna luz de luna blanca, impulsando la trama. Pero pedirle que lastime a un niño de 8 años, Wang Yi realmente no tenía el corazón para hacerlo. El joven bajó la cabeza en silencio, ocultando su expresión. Tras un largo y pesado silencio, respondió en voz baja: entendido. Dado que entendió, era hora de entrar en personaje. Wang Yi pasó de las palabras a la acción, corriendo a la habitación del protagonista y pateando la puerta, listo para buscar pelea. «Oye tú, mocoso». Wang Yi irrumpió con las manos en los bolsillos, pero por dentro se reía pensando: «Deja que el maestro Xiao Wang te enseñe exactamente cómo ser una escoria. Espera, todo estaba en paz. ¿A qué viene esta lección repentina?» Qin Han miraba totalmente confundido. Pero oye, el maestro Xiao Wang no le dio al niño la oportunidad de averiguarlo. Tan pronto como entró, sacó sus herramientas del oficio. Se concentró en decir sus líneas. «Escuché que le dijiste a papá que querías comer fruta, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién quiere fruta?» Qin Han se quedó sin palabras otra vez, preguntándose qué guión estaba actuando su hermano ahora. Bueno, su hermano no actuaba, simplemente le estaba dando una clase magistral de villanía. Lección número 1. Crear problemas donde no los hay. Tienes agallas, ¿no? ¿Atreviéndote a hacer exigencias así? Wang Yi levantó el pie y pateó a Qin Han contra el suelo. Sus ojos y su expresión eran perfectos. Qin Han, que estaba ocupado haciendo la tarea, de repente fue derribado, pero solo pudo dejar escapar un gemido sin atreverse a hablar. «Toma». Wang Yi empujó un durazno frente a la cara de Qin Han. Ya había hecho lo de patear. Ahora era el momento de la lección número 2. Tácticas de distracción. ¿Quieres comer esto? Wang Yi sonrió con arrogancia, mirándolo desde arriba con desprecio. «Estoy de muy buen humor hoy, así que aquí tienes una recompensa. ¿La quieres?» El protagonista leyó claramente cada palabra en los pensamientos internos de su hermano mayor. Aunque no sabía qué planeaba la persona frente a él, decidió seguirle el juego y extendió la mano hacia el durazno. ¡Ye! Wang Yi solo estaba esperando eso, e inmediatamente dejó caer el durazno fresco y jugoso antes de que la pequeña mano de Qin Han pudiera siquiera tocarlo. «¡Ay! ¿Por qué no puedes sostener un simple durazno? ¡Recógelo, rápido!»
El hermano mayor estaba haciendo de las suyas otra vez, dejando a su hermanito nominal completamente sin palabras. Sí, lección número 3. Los 2 primeros pasos procedían, tan suavemente que Wang Yi se sentía increíblemente satisfecho. Solo quedaba un paso final, y debía mantener la compostura a toda costa. La lección número 3 era tomar prestado un cuchillo para matar. Squish, squish. Mientras una burbuja de diálogo rosada aparecía, el zapato de Wang Yi pisoteó ese durazno fresco. Como el chico no pisó con delicadeza, el jugo y la pulpa del durazno salpicaron por todas partes, y la mayor parte terminó rociando a Qin Han. ¡Je! Al ver al protagonista luciendo como un desastre cubierto de jugo de durazno, Wang Yi estaba regocijado, alabándose a sí mismo por ser tan listo. Ni siquiera necesitó golpear al niño. Aún podía infligir el atributo de suciedad en su hermanito, lo cual era perfectamente acorde al personaje para su próximo encuentro con la protagonista femenina. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién podría ser más inteligente que yo? Así es. Wang Yi es el más listo, no solo brillante sino también un actor fantástico. Tan feliz como estaba por dentro, por fuera, mostraba igual desdén por su sucio hermano. Honestamente, los Oscar prácticamente le deben a este chico el premio al mejor actor infantil. ¡Ah! Me cansé de jugar. La clase ha terminado. Ahora era el momento para que el hermano mayor hiciera su salida triunfal, dejando a su hermanito con el atributo de suciedad, para ir a conocer a la protagonista femenina, tal como dicta la trama. Seguir el guión es en realidad un trabajo bastante duro, ¿saben? Al menos para esta escena especial de encuentro, Wang Yi incluso preparó toda una canasta de frutas y la colocó junto a la fuente con anticipación, antes de irse, solo para asegurarse de que el protagonista luciera totalmente desaliñado al conocer a la protagonista femenina. El pequeño Wang Yi se puso las manos en las caderas y declaró: «El baño está en mantenimiento hoy, así que sí, ¿quieres lavarte? Ve a usar la fuente». Una vez que llegue allí, Qin Han conocerá a la protagonista femenina y de paso también podrá disfrutar de un divertido picnic con la niña. La canasta de frutas que preparó Wang Yi incluso tenía duraznos. Mientras más lo pensaba Wang Yi, más perfecto parecía su plan, y tarareaba con presunción mientras se alejaba. El único detalle era que no tenía idea de que el protagonista masculino ya había escuchado cada uno de sus pensamientos internos. La fuente, ¿eh? Ya que su hermano mayor había puesto tanto esfuerzo en actuar, Qin Han decidió que bien podría ir a ver qué pasaba. Afuera, junto a la fuente, el cielo estaba despejado con nubes blancas, exactamente como lo describía la trama. En el jardín de flores, junto a la fuente, una niña pequeña estaba sentada jugando en el pasto. Qin Han caminó hacia la fuente con una mezcla de sospecha y curiosidad, y entonces, exitosamente se encontró cara a cara con la protagonista femenina. El nombre de esta niña era Wen Xiaorou, de 8 años este año, y como era la protagonista, su apariencia era bastante linda y su personalidad muy sociable y amigable también. Mientras jugaba en el jardín, vio salir a Qin Han, así que sonrió y lo saludó. «Hola, tú también eres hijo de un sirviente aquí en la villa, ¿eh?» Antes de que cayera la última sílaba, Qin Han ya había pasado de largo sin siquiera un hola, dejando a Wen Xiaorou con una sonrisa, que se congeló rígidamente y la cabeza llena de signos de interrogación. ¿Qué demonios, eh? Pero la confundida no era solo Wen Xiaorou, porque el hermano mayor nominal, que actualmente abrazaba a su gato y se escondía en una esquina para ver la trama desarrollarse, también estaba extremadamente confundido. ¿Eh? ¿Qué clase de situación es esta? ¿Por qué no están jugando juntos? Espera, ¿realmente está bien dejar a la protagonista femenina plantada allí con esa sonrisa congelada? Protagonista. «Oye, se te cayó la protagonista femenina». Ji. Desafortunadamente, ahora mismo al protagonista solo le importaba la canasta de frutas que su hermano había preparado junto a la fuente. Y en cuanto a la chica, ríndete, dulzura, ni te molestes en intentar conversar. En esta vida, tu destino es ser solo un personaje de relleno en una historia BL. Wen Xiaorou no tenía ni idea de su trágico final. ¿Qué le aguardaba en el futuro? Al conocer a un nuevo amigo, solo quería saludar y jugar. Pero este chico era extraño, y ella empezaba a sentir un miedo helado. Si tenía miedo, era su problema. A Qin Han no le importaba en lo absoluto. Ahora mismo, el niño estaba ocupado buscando algo. Tras rebuscar por un rato, el pequeño finalmente encontró el durazno que su hermano había mencionado. Era tal como pensaba. Con una mirada oscura y sombría, un brillo extraño cruzó los ojos de Qin Han al ver esa fruta. Sosteniéndola en su mano, el niño pudo confirmar por fin sus sospechas. Todo lo que su hermano mayor expresaba internamente era real, tal como imaginaba. Pero espera, tal como imaginaba, ¿qué exactamente?
Wen Xiaorou seguía a un lado, sin entender una sola palabra. Oye, amiga, tenemos la misma edad. ¿Por qué hablas en acertijos tan profundos? No entiendo nada. Pero no te esfuerces, nena. Aún eres demasiado joven. En serio, aléjate del protagonista masculino, te lo advierto. Pero claro, nuestra heroína no escucharía. Al ver que Qin Han la ignoraba, incluso extendió su mano, queriendo tocarlo. Aunque la atmósfera se sentía pesada, la niña intentó valientemente hacer amigos, diciendo: «Yo soy Wen Xiaorou. Vine a la villa con mi mamá hoy. ¿Tú también te quedas aquí, hermano mayor?» La niña a su lado parloteaba como una máquina, lo que finalmente obligó a Qin Han a dedicarle una mirada. Giró la cabeza, pero siendo naturalmente reservado y frío, solo respondió a su pregunta con un leve asentimiento. Pero para Wen Xiaorou, eso bastó para alegrarle el día. «Oh, eso es genial. Entonces, a partir de ahora, podemos jugar juntos». Pero en el instante en que Wen Xiaorou sonrió y habló, los pies del protagonista ya habían girado en otra dirección, para cuando las palabras «juega conmigo» salieron. Fueron barridas instantáneamente por el viento, sin llegar jamás a los oídos del protagonista masculino, porque el chico ya se había dado la vuelta y huido. «Debo encontrar al hermano mayor». Este pensamiento impulsó a Qin Han a ignorar todo mientras corría, lejos, dejando a una niña pequeña y solitaria congelándose en el viento, con su sonrisa volviéndose incómoda. Intentó hacer amigos 2 veces y fue brutalmente rechazada 2 veces. «Ay, pequeña protagonista, te lo advertí, ríndete a la normalidad de una vez». ¡Boom! ¡Boom! Pero miren, parece que ella ya tiró la toalla. El premio al más impactado se lo lleva nuestro hermano Wang Yi junto a su gato. ¡Jaja! Observen ese rostro de villano en plena crisis. Parece enfrentar el primer trauma colosal de su vida. Su cuerpo grita en silencio. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué huyó el niño? Todo iba perfecto hace un segundo. Wang Yi se aguanta, reprime sus emociones y sigue aguantando, hasta que explota y confronta al gato del sistema. Pero, ¿me preguntan a mí? ¿A quién le pregunto yo? El sistema tampoco tiene idea. El anfitrión acariciaba al menino, pero tras un silencio incómodo, ¡zas!, la pata felina golpea la cara de su dueño. Eso es pasar de pasivo a agresivo. Temblando de furia, la criatura mira con amenaza pura al pobre esclavo corporativo llamado Wang Yi. Yo soy el sistema aquí, yo debería preguntar, ¿qué rayos sucede? ¿Por qué la maldita trama se descarriló de repente? Pues si me preguntas a mí, estoy igual de perdido. Wang Yi, interrogado por su jefe capitalista, suda la gota gorda. Todo seguía el guión. ¿Quién sabe por qué pasó esto? Búa búa, mientras humano y gato se rasguñan y muerden. Entre ellos, la protagonista femenina ya está llorando a mares por la conmoción. Su primer gran trauma tras intentar 2 veces y ser rechazada consecutivamente deja a la niña de 8 años en la miseria total. La pequeña se seca sus lágrimas infinitas, preguntándose con tristeza si Wen Xiaorou es realmente odiosa. Xiaorou no es odiosa en absoluto, es solo que conoció a la persona equivocada en el momento errado. Es lamentable, pero así es el destino. «Hola, hermanita». Mientras la protagonista estaba distraída, una voz la llamó desde atrás. Al girarse, Xiaorou ve a un jovencito superapuesto. Él pregunta gentilmente por qué llora sola aquí. Los ojos de la pequeña Xiaorou se llenan de agua, incapaz de articular palabra. Balbucea un poco y de repente abre la boca y aúlla como si hubiera sufrido la peor injusticia del mundo. «Búa, búa, búa». El llanto es tan estruendoso que Wang Yi se congela y el gato del sistema se asusta tanto que suelta un maullido tembloroso. Entre sollozos entrecortados, Wen Xiaorou explica con dolor: «Xiaorou es una niña mala. Por eso el hermanito me odia». Al oír a la heroína llamarse niña mala, Wang Yi se queda mudo. Pero no puede quedarse callado. El sistema salta sobre la cabeza de su anfitrión, gritando órdenes. «Anfitrión, tu misión es jugar al villano frente al protagonista masculino Qin Han. No puedes lastimar a la protagonista femenina». «¿Qué? ¡Púdrete!». ¿Crees que soy un monstruo? Wang Yi suda a chorros. «¿Eh? Yo no quiero intimidar a la niña. Solo vine a hacer una pregunta» y ella empezó a gritar. Al verla llorar así, Wang Yi busca apresuradamente en su bolsillo. Rebusca por años, solo para darse cuenta. «Maldición, ¿dónde está mi pañuelo? ¿Lo olvidé? Esta es una emergencia crítica». Olvidó el pañuelo, y ahora el sistema y el pequeño villano entran en pánico mortal. «Señorita heroína, por favor deje de llorar».
En el calor del momento, el sistema presiente el desastre cuando las manos de su anfitrión agarran con fuerza su cuerpo rechoncho, y antes de reaccionar, el anfitrión lo lanza por el aire y lo estampa directo en las manos de la protagonista. Toma, usa esto para secarte la cara. ¿Quién sabe qué pensaba Wang Yi para decir algo tan casual? El sistema y Wen Xiaorou se quedan con signos de interrogación flotando sobre sus cabezas. Básicamente, anfitrión. Puede que el sistema no sea humano, pero tú eres definitivamente un animal. El sistema maldice con furia. Pero las cosas llegaron a este punto. ¿Qué más podía hacer? Wang Yi no tenía opciones. Aunque por suerte, gracias al gato gordo, Wen Xiaorou dejó de llorar. Un gatito. Wen Xiaorou abraza al menino regordete, confundida por un segundo. Entonces, estalla en una sonrisa radiante. Miau, miau. ¡Qué lindo! Miau, miau, miau. ¡Cielos! La protagonista femenina es demasiado tierna también. Al sistema le gusta esto. Al ver a la heroína calmarse, el villano secundario suelta un suspiro de alivio gigantesco. Gracias al felino. La crisis se ha evitado. Hermano mayor, eres tan gentil. Xiaorou abraza al gato, alzando la vista para sonreírle a Wang Yi bajo la luz del sol. A Xiaorou le gustas mucho. ¡Wow! Espera un momento, señorita. ¿Dices que te gustan todos los chicos que conoces? Las niñas no deben ser así. Tenga algo de recato, señorita heroína. Wang Yi, a sus 13 años, está totalmente desconcertado al recibir una confesión tan directa. Miren esa sonrisa brillante suya. Aunque la cara del sistema junto a ella luce totalmente impactada y poco amigable. Pero el villano aún piensa que la niña es adorable. Bebé, eres tan linda, ten un caramelo. Mientras esos dos están en esa atmósfera extraña, el protagonista masculino llega corriendo desde atrás, jadeando pesadamente. Al oír la respiración agitada, Xiaorou y Wang Yi voltean al mismo tiempo. Entonces escuchan a Qin Han alzar la vista y llamar hermano al villano. ¡Oh, se avecina la tormenta! Wang Yi es llamado hermano por su hermanito y parece haber sido fulminado por un rayo. ¿Feliz? Claro que sí. Pero en otra situación quizás. En este escenario de atrapado siendo infiel, lo siento, pero el corazón de este villano no puede soportarlo. ¿Es este un campo de batalla brutal? Jaja, no. A esta escena se le llama confrontación. Habla, ¿me eliges a mí o a esa chica? Algo así se siente. Escuchar al protagonista llamarlo hermano le da ganas de morir. Wang Yi observa los rostros inocentes de los dos niños frente a él. En este momento, el carne de cañón sentía que su corazón estaba a punto de estallar directo hacia el cielo. ¡Que alguien me salve! ¿Quién rayos podría manejar un desastre como este? Dios mío, es tan difícil. Debo mantener mi imagen de villano despiadado, pero tampoco puedo espantar a la protagonista femenina. Este villano siente que su vida está acabada. ¿Creen que actuar como un psicópata con doble personalidad es fácil? ¿Por qué otra razón me lanzarían un desafío tan brutal? Wang Yi intentó sonreír, pero su rostro solo se contrajo torpemente. Estaba literalmente en shock, no es broma. Tenía 1.000.000 de pensamientos, pero todos pasaron en una fracción de segundo. Tras ese instante de sudor frío, por el desastre masivo que acababa de ocurrir, Wang Yi recuperó rápido su espíritu profesional, entró en personaje al instante, manos en la cintura, cabeza hacia atrás, riendo jajaja como un paciente mental suelto. Un tipo riendo, dos personas temblando. Al ver la extraña reacción de Wang Yi, Qin Han y Wen Xiaorou saltaron de sorpresa al mismo tiempo exacto. No tenían idea de qué le pasaba a este tipo, pero una vez que Wang Yi comenzó a actuar, no le daría oportunidad a nadie de responder. El chico terminó su risa maníaca y rápidamente extendió la mano para palmear el hombro de Qin Han, un brazo rodeando al protagonista, la otra mano acercando a la protagonista para cerrar la brecha entre ellos. Luego, sonriendo como si acabara de ganar la lotería, instruyó. Qin Han, diviértete jugando con Xiaorou, ¿sí? Yo debo ir a llevar a este gato gordo a castrar primero. ¿Miau? El sistema, siendo usado como excusa, estaba totalmente confundido. ¿Por qué demonios un gato inocente como yo tiene que pagar los platos rotos de tu desastre social? En este punto, Wang Yi solo podía disculparse en silencio con el sistema. Juntó sus manos en un saludo tradicional, señalando, este humilde servidor se retira ahora. Entonces, dio media vuelta y corrió por su vida. Esprintó con cada gramo de fuerza que tenía para escapar de ese lugar aterrador. Toma eso. Eso te ganas por espiar la trama. ¿Ya aprendiste la lección, señor Carne de Cañón? Si Wang Yi aprendió la lección es un misterio, pero Wen Xiaorou y Qin Han definitivamente tuvieron suficiente. Los dos pobres niños se quedaron allí,
congelados como estatuas, mirando inexpresivamente cómo la frenética figura de Wang Yi desaparecía a la distancia. La escena cayó en un silencio pesado e incómodo una vez más. Con un fuerte portazo, Wang Yi corrió a su cuarto y llamó al sistema al cerrar la puerta. Se desplomó contra ella, deslizándose hasta sentarse en el suelo, jadeando, y le preguntó al gato gordo, que también yacía jadeando como perro. Según la historia, la misión para el primer encuentro requería que los protagonistas jugaran felices juntos. ¿Esto cuenta como completado? Wang Yi hizo la pregunta, pero incluso él sentía que no había forma de haber tenido éxito. Efectivamente, el sistema, tirado en el suelo, llamó anfitrión. De pronto, se transformó en un gato demoníaco, con paneles de alerta rojos y negros saltando por doquier, gritando «Misión fallida». El gato estaba lleno de ira y rencor, pareciendo querer saltar y arrancarle la cara al anfitrión. No podía atacarlo físicamente, pero ciertamente podía gritar. Así que el gato erizó su pelaje, abrió la boca y comenzó a sermonear al anfitrión. «Estoy tan decepcionado de ti. ¿Cómo pudiste convertir el inocente primer amor, destinado por el destino entre los protagonistas, en una broma tan ridícula?» Sí, la broma ridícula fue básicamente: «Lleguen ustedes, estoy ocupado castrando al gato». Pero lo principal, lo que más enfureció al sistema, fue probablemente el hecho de que el anfitrión amenazó con castrarlo. Incluso un sistema tiene dignidad. Así que ahora, mientras más lo pensaba, más se enojaba. Su cuerpo de gato gordo parecía a punto de estallar. Estamos en las etapas muy tempranas de la misión, y sin embargo ya ha ocurrido un error tan grave, declaró el sistema, absolutamente implacable. Por lo tanto, decidió castigar al empleado negligente, Wang Yi, para asegurarse de que recordara esta lección. Al enterarse de su inminente castigo, Wang Yi sintió que el alma se le caía a los pies. El joven pensaba que esto era el colmo del ridículo. La trama se había ido al diablo desde el inicio, y él tenía que pagar los platos rotos. ¿Por qué debía ser castigado él? Además, en la letra chica de este trabajo de transmigración, nunca decía que lo freirían vivo si fallaba la misión. Wang Yi se sentía víctima de una estafa maestra. Cambiar las reglas del juego así de la nada, eso es bullying laboral puro y duro. Pero antes de que pudiera terminar su drama interno, un rayo fulminante le recorrió cada átomo del cuerpo. Era su primera experiencia como pararrayos humano. Y créanme, dolió como 1000 demonios. Wang Yi aullaba y bailaba del dolor, pero esta vez nadie vendría a rescatar a la damisela en apuros. Maldito sistema traicionero. Realmente le hacía honor a su fama de basura inservible y cruel. ¿Electrocutado solo por fallar una tarea? Vamos todos a prender una veladora por la memoria de este pobre oficinista desgraciado. Tras impartir su justicia divina, el gato miró con superioridad a su empleado tirado en el piso y le soltó con arrogancia: «Por favor, anfitrión, que este calambre le sirva de lección. Necesito que se tome sus misiones con una actitud mucho más seria». El pobre anfitrión estaba viendo la luz al final del túnel, pero el sistema seguía con su cháchara. Si la historia se vuelve a desviar, el próximo castigo será legendario. Esperen a que el protagonista masculino se enamore del villano. Quiero ver qué rayos le lanzan entonces. Porque ahora mismo, el pequeño Wang Yi ya parece pollo rostizado de tanto voltaje. Pobrecito, me rompe el corazón verlo así. Wang Yi no tenía ni aliento para insultar al sistema. Cuando firmó el contrato, jamás imaginó que el paquete incluía terapia de electrochoque. Si lo hubiera sabido, ni loco aceptaba. El sistema, ajeno al sufrimiento ajeno, vio al pobre chico temblando en posición fetal y siguió con su letanía, rezando para que su anfitrión se pusiera las pilas y actuara como el villano despiadado que el guión exige. Duele como el infierno. Esa fue la última sensación de Wang Yi antes de caer en el coma. Su mente solo pudo procesar un pensamiento claro, así que por es lo que se siente al ser electrocutado. Recibir un rayo duele más que ser quemado vivo. Pero para explicar por qué Wang Yi terminó trabajando para un sistema tan malvado, debemos retroceder las manecillas del destino unos meses. En aquel entonces, él y sus compañeros iban de excursión. El ambiente dentro del autobús era súper alegre, con todos charlando y riendo a carcajadas. Eso, hasta que el odioso sujeto sentado junto a Wang Yi abrió su gran bocota. «Oye, Wang Aire Acondicionado, hace un calor abrasador hoy. Date prisa y enciende tu interruptor de brisa. ¿Eh? Mi nombre es Wang Yi». Wang Yi tiene un nombre y una identidad propios, pero este desgraciado bocón a su lado seguía inventando apodos al azar, lo cual realmente lo sacaba de quicio. Y no solo se burlaba de él, el lunático sentado cerca también le arrebató el balón a Wang Yi, riendo maniáticamente para provocarlo. Una basura que calienta a todos pero nunca es sincero con nadie.
Sus voces eran tan fuertes que las chicas, sentadas al frente, tuvieron que darse la vuelta y mirar. Cuanto más escuchaba Wang Yi, más se enfurecía, e inmediatamente le gritó de vuelta. «No actúes como un ardido solo porque no puedes conseguir nada, ¿me oyes? No soy un mujeriego. ¿Acaso ser amable con todos es un crimen? Devuélveme el balón». Debido a su estatura limitada, aunque Wang Yi se puso de pie, todavía no podía alcanzar su pelota. Al encontrarse con un patán así, realmente debería haberle dado una patada directo en la entrepierna para darle una lección. ¡Qué asquerosa falta de modales! Por supuesto, Wang Yi no pateó al tipo, porque una voz enojada de repente cortó el aire de su pequeña lucha por el balón. «Dejen de hacer payasadas en el autobús, ¿no saben que es peligroso?» Wang Yi se sintió muy agraviado al ser regañado por una chica. «Ese bastardo de enfrente robó mis cosas, no es como si quisiera jugar con él». Pero claro, siendo un chico cálido, Wang Yi no discutió. En cambio, se dio la vuelta, se rascó la cabeza y sonrió torpemente. «Ah, lo siento, presidenta. Te invitaré un helado cuando bajemos». Cuando un chico guapo se disculpa así, la presidenta de clase tuvo que ablandarse de inmediato, aunque estaba enojada. Al ver que su ira se desvanecía, Wang Yi juntó las manos y suplicó: «Por favor, ya no te enojes». Al final, la presidenta, que era una enamoradiza, fue ablandada por tanta ternura. Antes de volver a su asiento, solo les advirtió que no volvieran a hacer lío en el autobús. Mientras el tipo grosero a su lado estaba allí aturdido, abrazando el balón, Wang Yi aprovechó rápidamente la oportunidad para recuperar su balón, pero ese exitoso golpe, para quitarle la pelota de las manos, convirtió la excursión en un infierno viviente. De repente, el sonido ensordecedor de frenos chirriando llenó el aire, seguido por el crepitar del fuego. Cuando Wang Yi recuperó la conciencia, estaba cubierto de sangre y no quedaba ni un solo sobreviviente a su alrededor. El chico miró la horrible escena ante él, cayendo en la más absoluta desesperación. Se agarró la cabeza, negándose a creer lo que veía, diciéndose a sí mismo: «Estoy soñando, solo estoy soñando, jaja. Despierten, les ruego, chicos, por favor despierten». En la oscuridad infinita, Wang Yi ahora solo sentía un peso increíble sobre su cuerpo. Esta pesadez lo aplastaba, a punto de asfixiarlo. El chico no podía respirar, todavía pensando que estaba en una pesadilla, por lo que su subconsciente le urgía a despertar rápido. Pero cuando sus ojos finalmente se abrieron, Wang Yi se dio cuenta de la razón por la que no podía respirar. «Hijo de perra, este sistema de porquería». Con un cuerpo como de cerdo acostado sobre su pecho de esa manera, es un milagro que no se hubiera asfixiado todavía. ¡Ay! Wang Yi se sentó presa del pánico. El gato del sistema saltó de él, preparándose para darse la vuelta y actuar como si nada hubiera pasado. Pero antes de que pudiera escapar, el rugido furioso de Wang Yi resonó desde atrás. Sistema manzana. Junto con el rugido, el pescuezo del gato fue agarrado por la mano del personaje secundario. «¿Me electrocutaste hace un momento?», Wang Yi interrogó furiosamente. No sabía si era, porque la descarga dolió mucho, pero su memoria estaba un poco revuelta en este momento. El sistema, al ser cuestionado por su anfitrión, estaba actualmente preocupado por un asunto diferente. Al recibir de repente un nombre tan ridículo, la cara del sistema parecía lista para distorsionarse. «¿Qué demonios es manzana? Mi nombre es Sou, no una fruta. Solo llámame sistema inútil y terminemos con esto». Wang Yi rechinó los dientes con ira al escucharlo. «Te llamaré como yo quiera. Cuando acepté este trabajo, nunca mencionaste que sería castigado si la trama salía mal». Wang Yi apretó los dientes y rascó vigorosamente la barriga del gato. Sin embargo, para el sistema, esto solo se sentía como si el anfitrión le estuviera dando un buen masaje. «Miren esa cara de gato extasiada. Se nota que lo está disfrutando demasiado ahora mismo. ¿Qué tiene de raro eso?». Aunque lo estaba disfrutando, el sistema no se olvidó de responder su pregunta. «Si completas la misión, hay una recompensa. Así que, naturalmente, cuando la misión falla, habrá un castigo». Sonaba lógico, pero los puntos de la trama en esta historia estaban todos completamente patas arriba. ¿No significa eso que si falla todas las misiones futuras, Wang Yi tendrá que soportar interminables rayos? Solo pensar en ello hizo que el pequeño Wang temblara y quisiera renunciar en el acto. Al escuchar esto, el sistema inútil también se sintió un poco preocupado, pero se mantuvo optimista y dijo: «Entonces, el anfitrión debe esforzarse más. Esforzarme mis narices. El protagonista masculino tiene habilidades para leer la mente. ¿Quién puede tener éxito contra eso?». El sistema no sabía que el protagonista podía leer la mente, pero se había dado cuenta de que algo andaba mal con él. Ese chico no tenía.
ningún buen sentimiento por la protagonista femenina en absoluto. Wang Yi estalló en un sudor frío solo de escuchar esto. Maldita sea, si no hay sentimientos, entonces, ¿cómo esperas que los empareje? El sistema Zhou propuso rápidamente una solución a este difícil problema, un adelanto de puntos acumulados. El sistema asignó una tarea para que el anfitrión pudiera canjear puntos por una peluca mágica. Solo póntela y ¡boom! Tendrás el disfraz perfecto de cierto personaje. Todo para maximizar la puntuación de favorabilidad de Qin Han. El sistema parloteaba mientras trabajaba, canjeando puntos automáticamente para materializar la peluca y estampándola directo en la cara del anfitrión, sin preguntar siquiera si Wang Yi estaba de acuerdo. El pobre pequeño Wang se quedó petrificado en el sitio. ¿En serio la tienda del sistema vende algo tan random como una peluca? Al ver al anfitrión ahí parado como una estatua, el sistema no olvidó empujar la peluca y urgirlo. «Vamos, pruébatela». Wang Yi despertó de su trance, mirando ese postizo mientras el sudor le bajaba como lluvia. Así que, la misión principal ahora era usar la peluca para disfrazarse de la heroína y farmear tanta favorabilidad de Qin Han como fuera posible. De ese modo, cuando se reencuentren en el futuro, Qin Han no será tan gélido y la trama podrá fluir con normalidad. ¿Verdad? ¿Cierto? El gato gordo que caminaba junto al villano secundario levantó la vista y soltó un miau de aprobación. Tras procesar la información que el sistema le proveyó, Wang Yi se preparó para lanzarse a la misión secundaria una vez más. «Jaja, ya lo entiendo». Wang Yi dijo que entendía, pero su rostro reflejaba todo menos alegría. «Ay, Dios mío, ¿cómo podría estar feliz el pobre?» Tenía que vestirse de mujer y llevar esa peluca del sistema para buscar al protagonista y subir la favorabilidad. Esto era demasiada humillación. ¿Cómo no iba a estar furioso? Wang Yi solo quería preguntarle al sistema. «¿Qué demonios? ¿Qué tan estresante se supone que es este trabajo de villano? ¿Por qué tengo que recurrir a tácticas de travestismo?» El sistema gato, al ser cuestionado, lucía totalmente indiferente. Respondió con casualidad. «No hay opción. El ítem de transformación solo te hace ver como la heroína, pero tú debes preparar la ropa». Y por preparar, se refería a peinarse, echarse perfume y sacudir el vestido. Sí, el sistema manejó cada maldito detalle. En cuanto al anfitrión, sentía que podría morirse de vergüenza justo ahora. El sistema sabía que estaba disgustado, pero no había otro camino. Este era el único método para arreglar la trama torcida. Además, el sistema gato rara vez abría sus ojos verde esmeralda para mirar directo al anfitrión, pero ahora habló con una voz mecánica y gélida, carente de emoción. «Tú eres el elegido, una persona extremadamente cruel. Alguien que confió en sus propias habilidades para ejecutar un plan criminal perfecto e impecable. Un villano nato. Así que, seguramente, no dejarás que una pequeña dificultad te impida ganar puntos para cumplir tu patético deseo. ¿Verdad?» El sistema hablaba como si Wang Yi tuviera doble personalidad. Quizás la razón por la que este chico aceptó el trabajo fue para expiar los errores de aquel trágico accidente. Cuando Wang Yi escuchó esas palabras, se quedó completamente en silencio. Tras quedarse quieto un largo rato, Wang Yi finalmente se puso la peluca y comenzó a caminar hacia adelante. «No te preocupes. Si eso es lo que dices, entonces seré ese pecador que carga con el peso de 10 vidas sobre sus hombros». Wang Yi marchó recto, sin olvidar instruir al sistema para que guardara el artículo de viaje en el tiempo en el centro comercial. Lo canjearía después de terminar de interpretar el papel del villano secundario en este mundo de novela. Decidido a completar la misión, Wang Yi se dirigió directo a la habitación de Qin Han. El niño escribía algo, pero cuando escuchó los golpes desde fuera, frunció el ceño profundamente. ¿Quién tocaba su puerta ahora? Si fuera su hermano mayor, simplemente habría pateado la puerta para abrirla. Vaya, la impresión que tiene el protagonista de su hermano es profunda. Qin Han no sabía quién estaba afuera, así que finalmente abrió para revisar, Craig. En el instante en que la puerta se abrió, el chico se topó cara a cara con una sonrisa tan hermosa como una flor. Pequeño hermano mayor, Wang Yi actuaba con el alma, interpretando el rol de hermanita a la perfección. ¿Es esa chica? Al ver la cara de esta chica, Qin Han sintió un mal presagio. ¿Por qué lo buscaba esa niña del jardín de ayer? No pregunten por qué la impresión de Qin Han sobre la heroína era tan intensa, fue porque ella robó la atención de su hermano y se atrevió a decir que le gustaba. ¿Qué quieres? A Qin Han no le agradaba mucho la heroína, así que su actitud fue totalmente gruñona. Hermano mayor, si Orou quiere darte estos bocadillos que mamá compró para mí.
Wang Yi fingió inocencia, al máximo, apegándose al guión mientras le tendía la bolsa de papas al protagonista, actuando tímida para ser amigos. ¿Podrías por favor dejar de odiar a Xiaorou? Qin Han, quien había sido acosado por chicas incontables veces, se quedó sin palabras. El niño no solo se negó a tomar las cosas de Wang Yi, sino que también lo fulminó con unos ojos tan fríos que podrían taladrar a una persona. Wang Yi solo estaba actuando, pero esa mirada le provocó un sudor frío, así que imaginen cómo se sintió la verdadera heroína. Con razón lloró de miedo. La sonrisa brillante en el rostro de nuestro malicioso villano empezaba a temblar. Por dentro, no pudo evitar maldecir. «Apresúrate y tómalo, mocoso. ¿No tienes ni una pizca de modales caballerosos?» Qin Han tenía la intención original de echar a esta chica molesta, pero antes de que pudiera abrir la boca, leyó al instante esa familiar burbuja de diálogo rosa. Los ojos del niño se abrieron de par en par por la conmoción. Mientras tanto, Wang Yi seguía apretando los puños, esforzándose al máximo para reprimir la ira que burbujeaba en su interior. No puedo enojarme. Al ver los pensamientos internos de Wang Yi, Qin Han miró con incredulidad, queriendo preguntar por qué su hermano mayor se había convertido en Wen Xiaorou, pero antes de que pudiera hablar, otra burbuja de pensamiento apareció justo sobre la cabeza de la chica. Si no establezco una buena relación entre este niño y la heroína, ¿en serio voy a nano secados a Vera? ¿Ser electrocutado hasta que mis partes nobles se marchiten? Eso suena miserable. El protagonista había escuchado los pensamientos de su hermano mayor. La voz de su alma retumbaba con claridad cristalina. Tranquilo, el cielo no te castigará con rayos hoy. Tras soltarle esa bomba nuclear emocional a Qin Han, Wang Yi, totalmente despistado, prosiguió con su sagrada misión de farmear puntos de favorabilidad. Pero espera, el ambiente se sentía extraño. Ya le había estampado la bolsa de papitas contra el pecho a Qin Han, así que ¿por qué este mocoso no reaccionaba y la tomaba de una vez? Tanto sufrimiento para conseguir esta peluca de transformación solo para recibir el tratamiento de hielo del protagonista masculino. Inaceptable, aunque no la quiera, al menos debería decir algo. Santo cielo, la incomodidad es asfixiante. Por favor, suelta una palabra, protagonista. Pero la verdad es que Qin Han no estaba actuando frío, sino que estaba colapsado leyendo las burbujas de pensamiento que flotaban sobre la cabeza de su hermano. Al leer la súplica desesperada para que rompiera el silencio, el chico regresó de golpe a la realidad, consciente de que quien le ofrecía ofrendas era su propio hermano mayor, y no la tal Wen Xiaorou, y comprendiendo que esta era una misión de vida o muerte para Wang Yi, Qin Han no tuvo otra opción que extender la mano y aceptar el tributo de papas fritas que le empujaban. Gracias. Al escuchar la voz del protagonista, Wang Yi finalmente giró el rostro y soltó un suspiro que llevaba guardando siglos. Misión cumplida. La tensión era tal que juraba que su identidad había sido descubierta. Irónicamente, nuestro malvado villano había sido descubierto desde el segundo cero, pero el pobre iluso no tenía ni la menor idea. Con la escena de aumento de afecto completada, se preparó para su retirada estratégica. Xiaorou se retira ahora, aunque, siendo sinceros, Wang Yi deseaba quedarse a farmear más puntos, pero el personaje de Wen Xiaorou es hija de sirvientes, no puede andar correteando por la mansión. A sus anchas. Pero el destino, o mejor dicho, el protagonista, tenía otros planes. Wang Yi apenas había girado sobre sus talones, sin avanzar un metro, cuando sintió un tirón en su vestido. Al mirar atrás, vio a Qin Han aferrado a la tela, impidiéndole la fuga. El rostro del niño permanecía, gélido como un iceberg, pero sus palabras dejaron a Wang Yi en shock total. Qin Han sentenció: comamos juntos. Santo cielo, miren al protagonista masculino. El gran hermano estallaba de júbilo al ver a su hermanito comportarse tan bien. Un giro inesperado. Los consejos del sistema parecían estafa, pero funcionaron de maravilla, una locura total. Larga vida a la transformación del protagonista. Wang Yi, bajo la apariencia de Uni. La delicada Wen Xiaorou reía disimuladamente, pero Qin Han, leyendo las burbujas de pensamiento color rosa neón, se quedó mudo. El chico debía tener 1.000.000 de dudas, pero tendría que resolverlas poco a poco. La prioridad absoluta ahora era la hora del snack. El pequeño Qin invitó al pequeño Yi a su santuario, cerrando la puerta para profanar la bolsa de papas. Wang Yi, metido en su papel de Wen Xiaorou, no iba a desperdiciar esta oportunidad de oro. De inmediato tomó una fritura y la sostuvo frente al rostro de Qin Han, haciendo gestos para que abriera la boca y dejarse alimentar. Qin Han bajó la vista hacia la papa y luego la subió hacia la burbuja rosa.
que flotaba al lado. La vida de este niño debió ser un infierno. Seguro jamás probó un snack desde que llegó a este mundo cruel. Maldición, siento que el protagonista es un alienígena o vivió en la miseria absoluta. ¿Es acaso posible que de verdad nunca haya visto una bolsa de papas en su vida? King Han leyó esto y cayó en un abismo de silencio nuevamente. Pero, ¿qué más da? Jugar a la víctima para obtener la piedad de su hermano no era mal plan. King Han aceptó silenciosamente la ofrenda que Wang Yi le tendía, la llevó con delicadeza a su boca y dio un pequeño mordisco. Acompañando el crujido, resonaban los gritos internos de júbilo. De Wang Yi, se lo comió, soy tan feliz. ¿A qué sabe, eh? Al ver al protagonista degustando su regalo, Wang Yi entrelazó sus manos con fervor, esperando la reacción. Ese era el sabor sagrado de su propia infancia. Se preguntaba si King Han compartiría su gusto. Tras leer el monólogo interno de su hermano, King Han no dio un veredicto verbal, simplemente tarareó en respuesta. Acto seguido, el niño metió la mano para sacar otra crujiente pieza dorada y finalmente la sostuvo frente al rostro de Wang Yi, indicándole que era su turno de comer. Wang Yi quedó petrificado ante tal ofrenda. La sorpresa dio paso a un tsunami de emociones que golpeó al pequeño. Tuvo que girar el rostro bruscamente para que King Han no lo atrapara con los ojos inundados de lágrimas. Pero aquí está el giro irónico. Lo que King Han había estado observando todo el tiempo no era su rostro. Al chico le bastaba un vistazo para que los caóticos pensamientos de su gran hermano aparecieran en alta definición ante él. ¡Buah! Es tan considerado. De verdad se preocupa por mis sentimientos. Quiero abrazar a este niño ya mismo. Wang Yi estaba tan conmovido que quería lanzarse y darle un abrazo de oso apasionado, pero el terror a romper su configuración de personaje lo frenaba. Un momento. Siente que se ha esforzado demasiado, y la persona de villano malvado está fallando. Permítanme reiniciar el cerebro un segundo. Casi olvida por completo que, en este instante, lleva puesta una peluca. Está haciendo cosplay de Wen Xiaorou, y al transformarse en la protagonista femenina, ya no está encadenado a la identidad del malvado hermano mayor. Espera, ¿significa eso que Wang Yi puede usar la excusa de bonding para abrazar legítimamente a su hermanito? Solo de pensarlo, los ojos de Wang Yi se encendieron como los de un lobo hambriento detectando una presa. En cuanto giró la cabeza violentamente para mirar en esa dirección, el protagonista masculino sintió un escalofrío helado recorrerle la espina dorsal. ¡Dios santo! Aunque King Han podía leer la mente de su hermano, jamás esperó que fuera tan audaz. Realmente está comprometido con el papel hasta las últimas consecuencias. Se inclinó para devorar el bocadillo y, entre elogios por lo delicioso que estaba, se lanzó al ataque robándole un beso en la mejilla como agradecimiento. ¡Santo cielo! Su cerebro colapsó por un segundo. Se quedó congelado, pero al procesar la información, entendió que ese gran hermano acababa de aprovecharse de su inocencia. El rostro del protagonista estalló en un rojo carmesí, tan intenso como un tomate maduro. Este gran hermano es realmente un caso perdido. King Han recibió un beso de una chica linda, y su reacción es sudar a mares. Por fuera es Wen Xiaorou, pero esas burbujas de pensamiento rosas gritan gran hermano por todos lados. No importa cuán genio sea nuestro protagonista, sigue siendo un niño pequeño. Es totalmente lógico que entre en pánico ante semejante situación. ¿Quién demonios está parado frente a él para empezar? Todo apestaba a sospecha desde el inicio. Solo miren esas burbujas de pensamiento color rosa chicle, delirando sobre mejillas suaves y ternura. Es claramente el monólogo interno del gran hermano, pero al pobre King Han le va a dar un cortocircuito cerebral. Pero los detalles sobran ahora. Lo crucial es que se aprovecharon descaradamente del protagonista. El pobre chico siente que el mundo le da vueltas, y con la cara ardiendo en llamas, parece que el CPU de su cerebro se quedó sin memoria RAM y está a punto de tirar un pantallazo azul. ¿Tú, por qué hiciste? Mientras King Han todavía balbuceaba intentando interrogarlo por sus acciones, Wang Yi ya había saltado de la cama como un rayo. Metido en su papel a la perfección, soltó: «Lo siento, pequeño hermano mayor, pero realmente debo irme a casa ya». Eso dijo, pero en realidad Wang Yi sabía que debía retirarse mientras iba ganando. Después de robar ese beso furtivo, tenía que esfumarse de inmediato. Wang Yi ni siquiera esperó a que King Han reaccionara antes de salir disparado hacia la puerta. Sonrió con picardía y se despidió del protagonista con la mano, escabulléndose velozmente. Al ver a esta extraña Wen Xiaorou irse así de la nada, King Han mandó todo al diablo, saltó de la cama y corrió tras él desesperado. «Espera un momento», gritó King Han a la pequeña figura que huía.
Quería llegar al fondo de este misterio. Aquí hay gato encerrado y huele muy mal. Además, esta Wen Xiaorou emana exactamente la misma energía caótica que su gran hermano. Qin Han no podía dejar pasar esto por alto de ninguna manera. Iba decidido a exigir respuestas, pero al mirar de reojo por la ventana, el niño fue distraído de golpe por algo en el exterior, que lo dejó petrificado. Vaya sorpresa. Lo que capturó la atención de Qin Han no fue un objeto, sino la verdadera Wen Xiaorou charlando con su madre allá abajo. ¿Pero cómo? Se supone que Wen Xiaorou acababa de salir corriendo de su habitación hace apenas un segundo, y ahora está ahí, feliz de la vida charlando con su mamá. ¿Acaso hay una segunda Wen Xiaorou? ¿Cómo es esto físicamente posible? Qin Han quedó estático frente al ventanal de piso a techo, con la mirada clavada en la escena, incapaz de procesar la realidad. Wang Yi ya había emprendido la huida, pero sintió un escalofrío extraño. Giró la cabeza justo a tiempo para captar la silueta de Qin Han parado en el pasillo. ¿Por qué el niño lo siguió hasta afuera? Wang Yi miró a Qin Han con total confusión. ¿Ya extraña a su amiga de la infancia? Este villano será malo en todo, pero su imaginación es de nivel leyenda. Y justo cuando terminaba sus fantasías, el protagonista se giró para mirarlo. Su rostro era un témpano de hielo, salvo por sus labios fruncidos que delataban su profundo descontento. Al ver esa expresión en Qin Han, Wang Yi sintió de repente una oleada de amor paternal, desbordándose en su pecho. Y no es para menos. Qin Han atesora su amistad con Wen Xiaorou porque, según la trama original, la infancia del protagonista fue un infierno absoluto. No solo sufría el abuso de su hermano mayor y su madrastra, sino que vivía prisionero en esa villa, sin libertad para ver el mundo. Desde que conoció a Wen Xiaorou, ella fue la única luz que le brindó un poco de bondad. Pero ahora, por algún motivo, incluso la Wen Xiaorou actual se ha marchado debido al efecto mariposa, dejando a Qin Han completamente solo, sumido en su soledad e impotencia. Solo pensar en la tristeza del protagonista hizo que Wang Yi apretara los dientes con fuerza. Frunció los labios, con el corazón estrujado. De ninguna manera, él tiene la obligación de ayudar a esos dos a encontrar su final feliz. Un personaje secundario villano debe tener esa clase de profesionalismo. En ese instante, Wang Yi ignoraba que él mismo era la mariposa alterando la trama. Él pensaba ingenuamente que, hiciera lo que hiciera, todo el mérito acabaría siendo de la protagonista femenina. Por esa razón, a Wang Yi no le importó usar la identidad de Wen Xiaorou para darle a Qin Han el calor humano que necesitaba. Hermanito, no te preocupes, ¿sí? Volveré a jugar contigo. Wang Yi le dedicó una sonrisa radiante a Qin Han, sellando su promesa con el pequeño. Parece que en ese instante Qin Han también comprendió algo importante, pues al escuchar a la falsa Wen Xiaorou decir eso con una sonrisa, el niño apretó los labios y le devolvió una sonrisa tímida. Después de eso, tarareó un suave sí, sellando el pacto entre caballeros. Uno grande y uno pequeño se quedaron mirándose el uno al otro y susurraron al unísono. Es una promesa. Pero bueno, las promesas son palabras y Wang Yi aún tenía una misión que cumplir sí o sí. Tras haber sido electrocutado una vez, había aprendido la lección con sangre y lágrimas. Así que, cuando no estaba en el papel de Wen Xiaorou, nuestro villano secundario actuaba como si nada, volviendo a ser esa escoria cuyas morales parecían haber sido devoradas por los perros. Se puso sus gafas oscuras, luciendo completamente detestable y cruel. Wang Yi confiaba ciegamente en sus dotes actorales. Solo denle el guión y, ya sea la dulce y obediente Wen Xiaorou o el cruel y despiadado gran hermano, él podía interpretarlo sin un solo error. El único detalle es que cada papel requiere su utilería adecuada. Por ejemplo, hoy le tocaba actuar la escena de patear a su hermano menor hacia abajo. Wang Yi, en su infinita benevolencia oculta, usaba calcetines en vez de zapatos al patear para reducir el daño a la mitad. Y ni hablar de cuando abofeteaba al protagonista, pues se ponía guantes súper acolchados. A la vista parecía un golpe capaz de dislocar la mandíbula de Qin Han, pero en realidad era una caricia tan suave como una nube que no causaba ni el más mínimo dolor. Eso sí, durante estas escenas la expresión en el rostro de Wang Yi era de un villano de manual, sin necesidad de edición. Su actuación era tan sublime que ni siquiera el sistema, observando desde atrás, podía distinguir si estaba fingiendo o no. Tras la rutina de golpes y patadas, la villanía de Wang Yi subió de nivel. Ahora le tocaba empujar agresivamente a Qin Han, el protagonista, desde un piso alto, como si su odio fuera tal que quisiera acabar con su vida. Pero, como ya imaginarán, esto no era más que otro guión preparado.
Antes de ejecutar la maldad, Wang Yi estuvo ocupadísimo cavando bajo el balcón y plantando un colchón de césped, para amortiguar la caída del chico. Mientras jugaba al hermano mayor cruel, el joven Wang se moría de preocupación, dudando si esa cantidad de pasto bastaría. Desde esa altura, mejor plantar un poco más por si las dudas. La seguridad ante todo, ¿verdad? El sistema, testigo de todo, se quedó sin palabras y soltó. La dirección en la que trabaja el anfitrión parece un poco equivocada, oiga. ¿Quién dice que está mal? Mira, Qin Han cayó sobre el césped preparado y no está completamente ileso. Es sencillamente demasiado perfecto. Al ver que Qin Han cayó sano y salvo, Wang Yi retomó su personaje de tirano despiadado, soltó un resoplido frío y sonoro, y con una mueca siniestra se burló. Vaya que tienes una vida dura. Sí, claro, si no te hubiéramos visto antes, rompiéndote la espalda plantando pasto, creeríamos que eres el malo. 10 puntos para ti, Wang Yi. Qin Han estaba sentado sobre la suave pila de hierba verde, con apenas unas hojitas pegadas en la cabeza y el cuerpo intacto. Sin embargo, el corazoncito del niño sí que estaba un poco herido, ya saben. El pequeño levantó la vista, luego bajó la cabeza y murmuró suavemente: «Hermano mayor, a pequeño Han le duele mucho. Sniff, escuchar eso me rompe el alma». Wang Yi lo oyó y quiso bajar corriendo a levantar a su hermano y soplarle la herida para curarlo al instante. Pero el guión lo prohibía, así que solo pudo reprimir sus emociones, mirando al niño desde las alturas con frialdad fingida. Entonces escuchó al niño decir: «¿Por qué me intimidas así?» «Sí, niñi, el pequeño Han hizo algo malo. Dímelo y definitivamente lo arreglaré». La cara del protagonista en este momento era la imagen viva del dolor. Incluso dijo que, con tal de que Wang Yi se lo dijera, él cambiaría sin dudar. Pero básicamente, el chico no había hecho nada malo. Wang Yi giró la cabeza, evitando que Qin Han viera su expresión real. Soltó una risa burlona casi inaudible. Por mucho que le doliera el corazón su boca, tenía que escupir veneno. Intentar arreglarlo, ¿eh? Sí. Qin Han apretó los labios y respondió en voz baja. Era difícil saber si el protagonista miraba a su hermano o si miraba el globo de texto de su hermano. Wang Yi se burló una vez más. Esta vez había endurecido su corazón, así que mostró a la perfección una cara de desprecio sumamente golpeable. Miró hacia abajo y le dijo al niño: «Pero fundamentalmente, no hiciste nada malo en absoluto, de verdad». Qin Han escuchó la voz de su hermano como si fuera un canto celestial, alzando la vista sorprendido. «Es verdad». Wang Yi sonrió, mostrando sus dientes blancos y brillantes. «Porque tu mera existencia», alargó la voz dramáticamente. Bajo la mirada expectante de Qin Han, escupió sin piedad el resto de su diálogo malvado. «Ya es un error. Ay, Dios mío, los crueles siempre viven tan libremente. Wang Yi, oh Wang Yi, ¿cómo puede ser tu actuación de tan alto nivel? Clop, clop, clop». ¿Cómo llamas a huir justo después de la actuación? Solo con ver los pasos apresurados de Wang Yi lo entenderás de inmediato.